Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda Martín del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Que la paz del Señor esté hoy con todos ustedes y reine en sus corazones. El texto que compartimos hoy es del Evangelio de San Lucas, capítulo 17 del 1 al 6. Nos dice el Señor: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que sucedan escándalos, pero ¡ay del que los provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, hoy es el día también de San Martín de Tours, un soldado húngaro que nada que ver con el cristianismo, pero en su momento el Señor pues lo llamó, ¿cierto? Y se convierte al cristianismo y se dedica pues primero pues al apostolado, siendo sacerdote, y termina siendo obispo en la zona de Tours, en Francia. Entonces se dedicó, pues su tarea fue la de evangelizar. Ese es el santo que tenemos hoy uno de los santos que tenemos hoy en nuestra Iglesia Católica, San Martín de Tours. Bueno, mis queridos hermanos, en el texto de hoy el Señor nos presenta 3 situaciones, o podemos hablar de 3 cosas en este texto. La primera es sobre cómo a veces nosotros hablamos, cómo a veces nosotros decimos cosas, y esas cosas llevan a muchas veces o en algunas ocasiones a que otras personas hagan cosas equivocadas. Muchas veces tal vez hablamos mal de Dios a alguien, tal vez le hablamos mal a alguien de alguna persona, tal vez opinamos cosas que de pronto no sabemos, pero nosotros no conocemos qué va a pasar o qué va a hacer la persona a la cual estamos hablando, a la cual estamos dando nuestra opinión, a la cual estamos diciendo las cosas. Y cuántas veces muchas de esas personas a las que alguien les habla, alguien les opina, de pronto terminan suicidándose, terminan muriendo, terminan cometiendo algún delito, terminan haciéndole daño a otra persona. Entonces, démonos cuenta, mis queridos hermanos, que por qué el Señor dice aquí que más le valdría que se amarre una piedra al molino y se tire al mar. Porque ese daño que le podemos causar a los demás es un pecado que el Señor nos va a juzgar bien fuerte. Porque nosotros muchas veces hablamos sin saber de qué hablamos, simplemente por buscar opinar. Pero démonos cuenta que el Señor está diciendo, mejor dicho, si usted no sabe, no hable. Si usted no conoce de las cosas, no opine. Y por el contrario, nos invita a que cuando le hablemos a alguien, cuando le opinemos a alguien, cuando queramos compartir con alguien, pues lo hagamos con amor, lo hagamos con conocimiento de causa, lo hagamos con convicción, para que esa persona
salga de ese atoro, salga de ese problema, salga de esa situación difícil, o para que se acerque a Dios y cambie de pronto su manera de pensar sobre Dios. Entonces, esa es la primera parte que nos trata hoy el Señor en el Evangelio, mis queridos hermanos. Ojo, ser prudentes, la prudencia. Luego nos dice que si te ofende un hermano, perdónalo. Si te ofende 7 veces, perdónalo 7 veces. Pero hay algo muy importante aquí, ¿no? Que muchas veces dicen o decimos, no, pues yo lo perdono, pero de pronto a mí no me perdonan y como a mí no me perdonan, entonces ¿para qué perdono? No, el Señor nos está diciendo, perdona. Mire cuántas veces el Señor dice, no, o dijo cuando fueron a apedrear a aquella mujer, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie lo hizo. Es decir, nadie en este mundo está libre de pecado. Todos cometemos pecados y todos tenemos pecados. Entonces, el Señor aquí nos está llamando a que perdonemos. Perdonemos de corazón, no simplemente de palabra. No, es de corazón. Porque es que cuando nosotros no perdonamos, queda ahí algo en nuestro corazón que nos va dañando, que nos va carcomiendo, que nos va lastimando, que nos va generando rencor, rabia, odio, muchas otras cosas. Pero cuando yo perdono de corazón, pues tengo paz, tengo tranquilidad. Eso es lo más importante. Entonces mire que el Señor nos invita a perdonar y a recibir perdón. Yo cumplo, o nosotros debemos cumplir con perdonar. Si nos perdonan, pues a la persona, de pronto a la que le generamos alguna situación, un daño o algo, que no nos perdone, pues el remordimiento, el rencor y todo eso va a quedarse en su corazón. Pero si yo le perdono de corazón, recuerde que el Señor, mire cuánto sufrió, cuánto padeció el Señor en la cruz, en toda su pasión. Y Él en silencio, Él simplemente esperando que se cumpliera la voluntad de Dios Padre. Y Él que dijo, cuando ya fue a expirar, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Porque el Señor Jesús ya los había perdonado. Entonces, todos los ultrajes, todo lo que Él sufrió, Él lo perdonó. Por el perdón de nuestros pecados también. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué nosotros no podemos pedir perdón? Si el Señor nos lo está diciendo, que debemos hacerlo siempre. Y cuando se refiere a nuestro hermano, no es a nuestro hermano de sangre, que nuestro, no, a todos en general, a todos, porque recordemos que todos somos hermanos ante el Señor, todos somos hijos del mismo Dios. Entonces, por eso es ese hermano al que el Señor nos llama a perdonar. La tercera parte que nos habla el Evangelio es sobre, le dicen los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. El Señor entonces nos invita para que oremos siempre, no desfallezcamos en la oración. Pidámosle al Señor, Él es el que tiene esa potestad de darnos, de aumentarnos esa fe. Él es el que tiene esa bendición de aumentarnos a nosotros la fe. Pero también nos dice, oren, no dejen de orar. ¿Sí? Entonces, a Él es el que debemos pedirle que nos aumente la fe, para que ante las dificultades, ante las adversidades de la vida, no desfallezcamos. No tengamos que cambiar de doctrina, no tengamos que cambiar de religión, no tengamos que cambiar de creencia verídica ante Dios, de la verdad ante el Señor. Porque Él es el que todo lo puede y en Él es el que debemos siempre confiar y creer. Entonces, mis queridos hermanos, la invitación que nos hace hoy el Señor es para que hablemos y actuemos con prudencia. Siempre con prudencia, con conocimiento de causa y conocimiento real de las cosas. Nos invita a perdonar y a ser perdonados. Así como nosotros queremos que nos perdonen, también debemos perdonar.
pero hacerlo de corazón. Y por último nos dice que no desfallezcamos en la oración, que permanezcamos firmes en la oración y que le pidamos que nos aumente la fe para poder nosotros llegar a entender y a comprender cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Esa es la tarea, mis hermanos, que tenemos para hoy. Los invito para que podamos compartir estos 5 minutos para que podamos comprender y entender cada día más ese mensaje que nos regala el Señor en su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y la sabiduría para poder entender y comprender su palabra. Muchas gracias a todos quienes escuchan estos 5 minutos, quienes comparten, porque esa es la tarea de todos nosotros, ser evangelizadores, compartir es la palabra del Señor, que llegue a muchas más personas, que llegue a muchos más corazones. Terminamos este momento diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu Hijo Jesús, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor reine en sus corazones, y que el Señor les bendiga hoy y siempre. Feliz día.